¿Crees que un lugar puede estar tan saturado de dolor y sufrimiento que la propia arquitectura lo retiene? ¿Qué sucede con los gritos y los lamentos de los pacientes que fueron olvidados y murieron en el aislamiento? ¿Y si el miedo más profundo se siente cuando escuchas tu propio nombre llamado por una docena de voces distintas en una habitación vacía? Esta es la historia de Raúl, un joven youtuber de lo paranormal que decidió pasar la noche solo en el manicomio de San Gregorio, un gigantesco edificio de principios del siglo XX, abandonado hace décadas y famoso por sus historias de electroshocks y terapias brutales. Raúl buscaba grabar actividad paranormal real para su canal. Raúl entró al manicomio al anochecer, armado solo con una linterna potente y una cámara de visión nocturna. Se instaló en el ala de aislamiento A, un pasillo largo con pequeñas celdas individuales y paredes cubiertas de grafitis. El aire era denso, frío y olía a moho y a óxido. Estaba montando su equipo en la celda más profunda, la número 17, cuando escuchó el primer sonido. No venía del piso, venía de la planta superior justo encima de él. Era un arrastrar metálico, lento y pesado, como si alguien estuviera moviendo una cama de hierro oxidada por un suelo de cemento. Raúl levantó la cabeza y encendió su micrófono. Sabía que la planta superior estaba parcialmente derrumbada y sellada. El arrastrar metálico se detuvo justo encima de él. Raúl tomó su linterna y apuntó hacia el techo, un techo de hormigón reforzado. En el centro, una pequeña mancha oscura y húmeda se estaba formando y expandiendo rápidamente. De repente, la mancha se agrietó con un sonido seco, y un líquido viscoso y espeso, de color rojo oscuro, comenzó a gotear sobre el suelo de la celda. El goteo era rítmico, y con cada gota, Raúl escuchaba un suave y breve sollozo, como si alguien estuviera llorando con la boca tapada. Raúl encendió su cámara de visión nocturna, enfocando el techo. En ese instante, una pequeña tela blanca se desprendió del goteo viscoso y cayó a sus pies. Era un trozo de vendaje de gasa antigua, empapada en el líquido. Raúl se agachó para recogerla. Al hacerlo, la voz de una mujer joven, quebrada por la locura y la desesperación, resonó no en su mente, sino saliendo directamente del techo sobre la mancha roja. «No mires. El doctor Sombra te encontrará si miras el goteo». Al escuchar el nombre, Raúl sintió una punzada de terror. El doctor Sombra era el apodo del director del manicomio, famoso por sus castigos de ducha fría. En ese momento, la cámara de visión nocturna en su mano se apagó de golpe y el cuarto se sumió en una oscuridad total. Y las cadenas de hierro que colgaban de las paredes de la celda 17 comenzaron a vibrar y a entrechocarse con un ruido aterrador. Raúl sintió cómo el pánico le paralizaba. Raúl estaba en la oscuridad total de la celda 17. Las cadenas de hierro colgadas en las paredes vibraban y entrechocaban, produciendo un sonido metálico ensordecedor. La voz quebrada de la mujer le había advertido: «No mires, el doctor Sombra te encontrará si miras el goteo». El goteo viscoso y rojo del techo continuaba, golpeando el suelo rítmicamente. Raúl encendió su linterna, apuntó hacia el techo, pero la luz apenas penetraba la humedad oscura. Se lanzó a la puerta de la celda. Tenía que salir de allí. La celda no tenía llave, pero la puerta de hierro estaba atorada. Raúl tiró de la barra de metal, pero la puerta no cedió. En ese momento, el goteo se detuvo de golpe. El silencio fue más aterrador que el ruido. De repente, una pequeña figura de mujer apareció en la puerta de la celda. No era la mujer que había hablado. Esta figura era transparente y apenas visible. Llevaba una bata de hospital antigua y su cabello parecía flotar a su alrededor. La figura se acercó a Raúl con una velocidad fantasmal y se deslizó a través de la barra de la puerta. La mujer extendió su mano y sus dedos, transparentes y largos, señalaron la pared del pasillo.
Y la voz quebrada y desesperada de la mujer regresó, resonando directamente en la mente de Raúl sin provenir de la figura. «¡Corre! El doctor Sombra te está dibujando». Raúl se giró hacia la pared que la figura había señalado. Estaba cubierta de grafitis y suciedad. Pero justo en el centro, la suciedad y el polvo se habían movido por sí mismos, revelando un dibujo a carboncillo que no había estado allí antes. El dibujo era la silueta de un hombre con un traje médico antiguo, con un sombrero de ala ancha, y su rostro estaba completamente en sombras. El doctor Sombra. El doctor en el dibujo sostenía un objeto largo y afilado en su mano. Mientras observaba el dibujo, la silueta del doctor comenzó a moverse. El brazo dibujado se levantó lentamente y la puerta de hierro de la celda 17 que estaba atorada se abrió de golpe con una fuerza tremenda, como si el doctor dibujado la hubiera pateado. Raúl salió disparado de la celda. La figura transparente de la mujer flotó a su lado y señaló el dibujo. «El pasillo de contención. Allí tiene sus herramientas», susurró la voz. Raúl corrió por el ala de aislamiento. Al llegar al final del pasillo donde había una doble puerta de hierro, vio un panel de control oxidado. Era el pasillo de contención, un lugar donde se encerraba a los pacientes más violentos. Al pasar junto a la última celda, la celda 20, escuchó un sonido. No era una voz. Era el suave y monótono sonido de alguien golpeándose la cabeza contra la pared una y otra vez. Thud, thud, thud. Raúl se detuvo en seco. Miró la puerta de hierro de la celda. Vio que un pequeño trozo de papel estaba pegado al metal con lo que parecía ser saliva seca. El papel tenía solo una palabra garabateada con prisa, una advertencia. «El goteo no es agua, es el miedo que no pudo salir de mí». Y en ese instante, el golpe de cabeza contra la pared se detuvo. El silencio regresó. De repente, del pasillo de donde venía Raúl, la cámara de visión nocturna que había dejado en la celda 17 rodó por el suelo y se estrelló contra su tobillo. La cámara se encendió sola con un bip agudo. La pantalla de visión nocturna de un verde enfermizo mostró el dibujo del doctor Sombra. El dibujo ahora estaba completo y el doctor miraba fijamente a la cámara. Y la voz profunda, grave y autoritaria del doctor Sombra resonó por los altavoces de la cámara. «El goteo es el tiempo perdido. Y tú, muchacho, estás a punto de ser internado permanentemente». Raúl estaba paralizado por la voz del doctor Sombra, que resonaba desde su propia cámara de visión nocturna. «El goteo es el tiempo perdido, y tú, muchacho, estás a punto de ser internado permanentemente». La cámara seguía en el suelo, vibrando con la voz del espectro. La figura transparente de la mujer que lo había advertido se deslizó a través de él, con una ráfaga de frío. «¡Rápido! ¡El panel!», gritó la voz quebrada en su mente. «Él está aquí, usando mis ojos». Raúl se lanzó hacia las dobles puertas de hierro del pasillo de contención. Tenía que llegar al panel de control. Al acercarse a las puertas, el dibujo del doctor Sombra en la pantalla de la cámara se movió. El doctor en el dibujo levantó el objeto afilado que sostenía. En ese instante, la puerta de hierro justo delante de él se cubrió de arañazos profundos y estridentes como si una docena de cuchillos la hubieran atacado desde el interior. Raúl se lanzó a un lado y llegó al panel de control oxidado. Era un panel de interruptores y palancas antiguas. Mientras intentaba abrir la caja protectora del panel, escuchó un sonido familiar. El goteo viscoso y rítmico que venía del techo. Pero ahora no estaba encima de él, venía del final del pasillo de contención. La figura transparente de la mujer flotó a su lado, señalando la celda 20. «Te está encerrando. El pasillo de contención te llevará a la ducha fría». Raúl se obligó a concentrarse. Logró abrir la caja del panel con un clank metálico. Dentro había una palanca principal. De repente, una pequeña figura oscura salió babando de la oscuridad del pasillo de contención. Era una pelota de goma vieja y dura, de las que usaban los pacientes.
La pelota golpeó el pie de Raúl. Él la ignoró, pero la pelota rebotó y se pegó a su tobillo inmovilizándolo. La voz del Dr. Sombra regresó, saliendo de la pelota de goma con un zum de radio vieja. No te doy permiso de alta, muchacho. Tu diagnóstico es el aislamiento. Raúl intentó tirar de la pelota, pero se sentía pegada con una fuerza sobrenatural. Mientras luchaba, la luz roja de alerta en el panel de control se encendió y un mensaje de advertencia apareció. Aislamiento activo. Ducha Cold 4X. Raúl sintió que el aire se le hacía frío al instante. La temperatura del pasillo cayó en picado. Se dio cuenta de lo que significaba la ducha fría. La celda 17 no era la única. Raúl tiró con todas sus fuerzas de la pierna y logró arrancar la pelota de su tobillo. La lanzó contra la pared. La pelota rebotó y se dirigió al centro del pasillo. Al mismo tiempo, la figura transparente se lanzó hacia el centro del pasillo y se arrojó sobre la pelota. La figura de la mujer desapareció en una ráfaga de aire helado. El pasillo de contención quedó en silencio. Raúl se giró hacia el panel y tiró de la palanca principal. Un fuerte zap eléctrico resonó y las puertas de contención se abrieron con un hiss oxidado. Las luces interiores del pasillo que se abrió se encendieron con un brillo amarillo y enfermo. Raúl entró. El pasillo estaba lleno de celdas de cemento húmedo, sin ventanas, y había un fuerte olor a humedad y a azufre. Pero al llegar al final, vio la fuente de la amenaza. No era una persona. Era un gran panel de interruptores de latón antiguo cubierto de óxido, con docenas de cables gruesos saliendo de él. En el centro, una válvula de hierro en forma de calavera estaba tallada, y la mancha roja viscosa del techo del pasillo goteaba constantemente sobre la base del panel. El líquido no era sangre, era el óxido disuelto y concentrado del techo que goteaba sobre el panel de control y lo activaba con una descarga eléctrica constante. Raúl se acercó a la válvula. El goteo se detuvo, y en ese instante, el suelo de concreto debajo de él comenzó a vibrar violentamente. Una parte del suelo se agrietó y se levantó lentamente, revelando la oscuridad de un foso debajo. De la oscuridad, una mano esquelética y húmeda salió disparada y agarró el tobillo de Raúl con una fuerza aterradora. Raúl estaba en el pasillo de contención, con el tobillo apresado por una mano esquelética y mojada que había salido de la grieta en el suelo. El goteo viscoso del óxido se había detenido, pero la mano lo arrastraba hacia el foso oscuro. El pánico lo inundó, se agarró a la pared húmeda, intentando resistir la fuerza sobrenatural. La voz profunda del Dr. Sombra resonó desde el foso, acompañada por el sonido metálico de un taladro que se encendía. El diagnóstico de locura es la perforación, muchacho. Tienes que ver la verdad del manicomio. Raúl miró hacia abajo, en la oscuridad del foso. Vio que la mano esquelética no estaba sola. Había varias manos más, todas luchando por agarrar sus piernas, y en el centro un cable eléctrico grueso y pelado se movía como una serpiente. Raúl se dio cuenta de que el foso era el pozo de desechos de las duchas frías, un lugar lleno de óxido, agua y electricidad. En su desesperación, Raúl se agarró al panel de latón que contenía la válvula con forma de calavera. Usó su peso para tirar de la mano. El panel de latón se soltó de la pared y Raúl cayó al suelo. La mano esquelética se soltó de su tobillo y Raúl se arrastró lejos de la grieta. El Dr. Sombra rugió desde el foso. «¡Me has cortado la vida! ¡Volveré por tu celda!». El cable eléctrico que se movía en la oscuridad del pozo se encendió con un fuerte zap azul y se lanzó hacia el pasillo. Raúl saltó hacia atrás, esquivando el cable. El cable golpeó la pared con un impacto ensordecedor, dejando una marca de quemadura profunda y humeante. Raúl corrió hacia el pasillo de contención. Tenía que volver al ala de aislamiento y buscar la salida. Al salir, las celdas de cemento húmedo a lo largo del pasillo se activaron. De cada celda, una pequeña rendija de ventilación comenzó a emitir un vapor frío y denso que olía a cloro. El pasillo de contención se llenó de niebla.
La voz del Doctor Sombra se multiplicó en el vapor, resonando desde todas las celdas a la vez. «Te quedarás con mis pacientes. Tú eres el nuevo residente». Raúl corrió, tosiendo por el vapor. Se acercó a la celda 17, su punto de entrada. Vio que la puerta de hierro de la celda 17 estaba cerrada de nuevo. Pero había algo inusual. El goteo viscoso del óxido se había movido del techo de la celda. Ahora, el goteo venía de la cerradura de la puerta de hierro. Y en el suelo, justo debajo de la cerradura, el líquido rojo oscuro se estaba acumulando. Raúl se acercó. Usando su linterna, enfocó el líquido. Vio que el líquido estaba formando una palabra en el suelo, letra por letra. «Ayúdala». Raúl se dio cuenta de que el mensaje no venía del Doctor Sombra, era de la mujer transparente que lo había ayudado antes, que se había sacrificado por él. De repente, la figura transparente de la mujer se materializó de nuevo justo en la esquina del pasillo. Estaba débil y parpadeante, como una imagen de televisión mal sintonizada. La mujer no habló, solo levantó un dedo y señaló hacia arriba, al techo, y en su mente la voz quebrada susurró: «El ala de terapia, arriba, su corazón». Raúl estaba en el pasillo de contención. La figura transparente de la mujer parpadeaba débilmente, señalando el techo. Su voz quebrada resonaba en la mente de Raúl. «El ala de terapia, arriba, su corazón». Raúl entendió el mensaje. Tenía que subir al ala de terapia para encontrar el origen de la locura del Doctor Sombra. Ignorando el vapor frío que llenaba el pasillo, corrió hacia la puerta de las escaleras principales. Estaba abierta. Comenzó a subir los escalones de mármol pulido que crujían bajo su peso. Subió al piso 1, el piso de las oficinas y la cocina, y no se detuvo. Siguió subiendo al piso 2, el ala de terapia. Al abrir la puerta del piso 2, Raúl se encontró con un pasillo ancho y alto, con enormes ventanales. El aire aquí era diferente. Olía a ozono y a metal quemado. Las ventanas estaban rotas y el viento soplaba, creando un lamento fantasmal. Raúl vio que el pasillo estaba lleno de sillas de ruedas antiguas de madera y máquinas de electroshock oxidadas, todas apiladas en el centro. De repente, un sonido metálico y rápido vino de la pila. Una silla de ruedas se desprendió de la pila y se lanzó hacia él, rodando a una velocidad increíble. Raúl la esquivó. La silla de ruedas se estrelló contra la pared. Pero al hacerlo, las correas de cuero que colgaban del asiento se extendieron y se agarraron al pie de una máquina de electroshock cercana. La máquina de electroshock se encendió con un zap-zap agudo y un fuerte olor a ozono se liberó. La voz profunda del Doctor Sombra resonó desde la máquina de electroshock. «La terapia no ha terminado, muchacho. Tienes un exceso de lucidez». La máquina de electroshock se levantó sobre sus ruedas y avanzó hacia Raúl, arrastrando las correas de la silla de ruedas. Raúl se lanzó a correr hacia la única sala que parecía ser el corazón del ala, la sala de observación central. Llegó a la doble puerta de madera. Estaba encadenada con una cadena oxidada y un candado. Raúl se dio cuenta de que no tenía tiempo. La máquina de electroshock lo alcanzaría. Se lanzó a buscar una herramienta. Vio un trozo de plástico de metal que sobresalía de la pared. Justo en ese momento, la máquina de electroshock lo alcanzó. Las correas de cuero se lanzaron hacia sus brazos. Raúl esquivó las correas y agarró la tubería de metal. Con la tubería en la mano, golpeó la máquina de electroshock con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. El zap-zap se convirtió en un chillido eléctrico ensordecedor. La máquina explotó en una lluvia de chispas y humo negro. La voz profunda del Doctor Sombra, ahora fragmentada, gritó: El corazón de la terapia no se apaga». El humo se disipó. Raúl estaba de pie, con la tubería humeante en la mano. Pero el peligro no se había ido. La cadena oxidada que sellaba la sala de observación central comenzó a desenrollarse por sí misma. El candado se abrió con un clic seco.
Las puertas de madera se abrieron lentamente. La voz quebrada y débil de la mujer transparente resonó por última vez en la mente de Raúl. «No entres, él está ahí». Raúl entró en la sala, ignorando la advertencia. La sala de observación era circular, con espejos rotos en las paredes. En el centro había una silla de tortura con correas. Y sentado en la silla, con su espalda hacia Raúl, había un hombre vestido con un traje médico antiguo con un sombrero de ala ancha. El doctor Sombra estaba sentado, inmóvil. El doctor Sombra no se movió. Su sombrero de ala ancha cubría su frente. Raúl levantó su tubería. «Se acabó, doctor Sombra». La figura en la silla levantó una mano y golpeó el aire. De repente, todos los espejos rotos de la sala comenzaron a vibrar y a emitir un lamento de voces múltiples, un coro de pacientes locos. Y en ese instante, el doctor Sombra se levantó lentamente. Al levantarse, su espalda se arqueó en un ángulo imposible y de su espalda una lluvia de ganchos de carnicero oxidado salió disparado, clavándose en la silla y la pared. El doctor Sombra se giró lentamente hacia Raúl. Y Raúl vio su fezón. No tenía ojos, ni nariz, solo una boca enorme y abierta de donde salió la voz grave y autoritaria del doctor. «Mi corazón es la locura, y tú la has encendido». Raúl se encontró cara a cara con el doctor Sombra en la sala de observación central. El rostro del doctor era una boca enorme y abierta de donde salía su voz grave y autoritaria. «Mi corazón es la locura y tú la has encendido». El doctor, con la espalda arqueada y los ganchos de carnicero que aún sobresalían de su ropa, se lanzó hacia Raúl con una velocidad sorprendente. Raúl levantó su tubería de metal como escudo. El doctor Sombra golpeó la tubería con su mano. El impacto metálico fue ensordecedor y Raúl sintió que el hueso de su brazo se astillaba. La boca abierta del doctor se acercó a su rostro. El aliento del espectro olía a ozono quemado y a carne putrefacta. Raúl retrocedió, intentando ganar distancia. Se dio cuenta de que el doctor estaba canalizando el dolor y la locura de los pacientes a través de los espejos rotos. El doctor Sombra extendió su mano hacia Raúl. La mano se alargó de forma antinatural. Los dedos se extendieron como si buscaran atraparlo. Raúl se lanzó hacia un lado. Al hacerlo, su pie golpeó una pequeña mesa de metal en la esquina. La mesa se volcó, revelando una bandeja que estaba oculta. En la bandeja había una docena de pastillas de colores brillantes y antiguos, sedantes y antidepresivos. El doctor Sombra, que lo seguía, se detuvo bruscamente al ver las pastillas. Su cuerpo arqueado se contrajo por un momento. «No, las drogas. La medicina lo silencia», gritó el doctor, su voz llena de pánico. Raúl entendió. El doctor Sombra era la manifestación de la locura sin control y la medicina era su debilidad. Agarró un puñado de pastillas de colores del suelo. El doctor Sombra se abalanzó hacia él, esquivando las sillas rotas. Raúl arrojó las pastillas directamente a la boca abierta del doctor. Las pastillas golpearon el vacío. No hubo un impacto sonoro. Pero al entrar en la boca, el cuerpo del doctor se convulsionó violentamente. El doctor Sombra gritó, un lamento profundo que hizo vibrar el aire. El sombrero de ala ancha que cubría su cabeza salió disparado y golpeó el techo. Al quitarse el sombrero, Raúl vio que el doctor no tenía una cabeza normal. Era una masa de tejido retorcido y pulsante, con fragmentos de metal sobresaliendo, como si su cráneo hubiera sido destruido en una cirugía fallida. El doctor cayó de rodillas, convulsionando y retorciéndose. Los ganchos de carnicero de su espalda se clavaron en el suelo de cemento con un clang seco. Raúl tuvo un breve momento de respiro. Vio la oportunidad y corrió hacia el centro de la sala. En el centro,
Detrás de la silla de tortura había un pequeño nicho en la pared, y dentro del nicho, una caja de fusibles de porcelana cubierta de óxido. La caja de fusibles era la fuente de poder del ala. Raúl se lanzó hacia la caja. El Dr. Sombra, en el suelo, estiró una mano esquelética para agarrar su tobillo. Raúl esquivó la mano y abrió la caja. Dentro, los fusibles estaban conectados a un corazón de alambre que latía con una luz verde enferma. El Dr. Sombra gritó desde el suelo: «¡Mi corazón! Es el único registro». Marta se dio cuenta. El corazón de la terapia no era una máquina, era una batería de fusibles donde el Dr. Sombra había canalizado su propia locura. Raúl agarró la tubería de metal que había usado antes y golpeó el corazón de alambre con todas sus fuerzas. La reacción fue una explosión silenciosa. Las luces de la sala de observación se apagaron de golpe. El cuerpo convulsionante del Dr. Sombra se quedó inmóvil en el suelo, desinflándose. Los ganchos de carnicero cayeron con un tink, tink. Raúl había ganado. Salió de la sala de observación y se dirigió a las escaleras. Al llegar al rellano, el aire se sentía normal. El olor a ozono se había ido. Pero justo al lado de la puerta de las escaleras vio algo. La figura transparente de la mujer que lo había ayudado estaba de pie, inmóvil. Pero ya no era transparente. Era una silueta definida, con una bata de hospital antigua. Ella se giró hacia él. Su rostro no estaba roto, sino tranquilo y triste. La mujer le sonrió y su voz, ahora clara y dulce, susurró: «Gracias, Raúl. Ahora podemos descansar». Y con un suave suspiro, la mujer se desvaneció en el aire. Raúl estaba en el rellano del piso 2, el ala de terapia. El silencio era total. El corazón de la terapia había sido destruido y el Dr. Sombra estaba inerte en el pasillo de observación. La figura transparente de la mujer, ahora en paz, acababa de desvanecerse. Raúl sintió un inmenso alivio. Había detenido la locura y ahora tenía que salir del manicomio. Se dirigió a la puerta de las escaleras. Abrió la puerta y comenzó a bajar las escaleras de mármol. Al pasar por el piso 1, oficinas, todo estaba tranquilo. Llegó al rellano de la planta baja, vestíbulo principal. Salió al amplio vestíbulo que estaba en penumbra. Vio la enorme puerta principal de madera y cristal. La salida. Raúl corrió hacia la puerta sintiendo el aire fresco de la calle al otro lado. Tiró de la pesada barra antipánico. La puerta cedió y se abrió con un chirrido agónico. Raúl salió al porche y bajó los escalones de piedra. Estaba en el césped, bajo la luz de la luna. Libre. Se detuvo para recuperar el aire y miró hacia atrás. El manicomio de San Gregorio se alzaba, oscuro y silencioso. Mientras observaba el edificio, algo en el gran ventanal del segundo piso, el ala de terapia, llamó su atención. Una luz azul tenue comenzó a brillar en la oscuridad, proveniente de la sala de observación central. Y en ese ventanal, una silueta oscura se movió. No era el Dr. Sombra, era una figura pequeña, de la altura de un niño, con la cabeza desproporcionadamente grande y encorvada. La figura se acercó al cristal y levantó un objeto en el aire. Raúl enfocó su linterna hacia el objeto. Era un bisturí antiguo, oxidado y pequeño. La figura golpeó el cristal con el bisturí. El sonido, un clink, 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 era demasiado suave para oírse desde la calle, pero Raúl lo escuchó perfectamente en su mente. Y la voz del Dr. Sombra regresó, no grave, sino aguda, infantil y burlona, llena de una malevolencia concentrada. «Tonto, el corazón de la terapia era solo un interruptor. Yo soy el registro, y me he descargado en mi paciente más joven». Raúl sintió un escalofrío. El doctor había transferido su locura al espectro de un niño. En ese momento, la figura infantil en la ventana rió, un sonido agudo y seco. Y con el bisturí, el niño rascó rápidamente el cristal del ventanal.
El rascado no dejó marcas visibles, pero el sonido que produjo fue el grito de dolor de una mujer. Raúl se dio cuenta de que el grito venía de su propia garganta. La figura infantil había proyectado el dolor del rascado directamente en él. Raúl se lanzó a correr hacia la verja principal. Tenía que llegar a su coche. Mientras corría, las luces de los edificios vecinos y del cementerio adyacentes se apagaron de golpe. El manicomio había drenado la energía de la zona. Llegó a la verja principal. Estaba cerrada con candado. Raúl se giró hacia el manicomio buscando una ruta alternativa y vio algo horrible. Docenas de pequeñas figuras cubiertas con batas de hospital antiguas estaban saliendo lentamente de las puertas laterales del manicomio. Eran siluetas transparentes, pero caminaban con el mismo paso arrastrado de los pacientes. El manicomio entero se había vaciado de sus almas perdidas y todas se dirigían hacia él. Raúl estaba atrapado en la verja principal del manicomio de San Gregorio. Docenas de siluetas transparentes de pacientes deambulaban por el césped, acercándose a él con un movimiento arrastrado. El niño, poseído por el Doctor Sombra, lo observaba desde la ventana del piso 2. La voz aguda y burlona del Doctor Sombra resonó en la mente de Raúl. «Bienvenido al patio de recreo. Mis amigos han venido a buscar a su nuevo compañero de celda». Raúl se lanzó contra la verja. El candado era de hierro antiguo y grueso. Tiró y golpeó, pero no cedía. La multitud de espectros se acercó a la verja, deteniéndose justo en el borde del césped. Emitían un zumbido bajo y constante, un coro de lamentos silenciados. De repente, la figura infantil en la ventana del piso 2 levantó ambos brazos. En respuesta, el coro de pacientes gritó al unísono, no con un lamento, sino con un llanto colectivo y desesperado que golpeó los tímpanos de Raúl. El llanto colectivo hizo vibrar el candado de la verja, y Raúl sintió que el aire alrededor de sus pulmones se hacía denso, como si el terror de los pacientes lo estuviera aplastando. Raúl se tambaleó, sintiendo que iba a colapsar. Se agarró a la verja y se obligó a concentrarse. Sacó su linterna y la encendió con el foco más brillante. Raúl apuntó la luz directamente a la multitud de espectros que zumbaban. El efecto fue mínimo. Los espectros parpadearon y se encogieron ligeramente, pero no se dispersaron. El Doctor Sombra, riendo con su voz infantil, gritó: «La luz no sirve, muchacho. La locura no teme a la verdad». Pero Raúl notó algo. Un único espectro, el más cercano a la verja, había tardado más en recuperarse y ahora estaba parpadeando violentamente, volviéndose casi invisible. Raúl recordó el mensaje de la mujer transparente: «El goteo es el miedo que no pudo salir de mí». Se dio cuenta que la luz no era lo que dolía, era la electricidad. El Doctor Sombra había sido temporalmente paralizado por la descarga del electroshock. Raúl buscó desesperadamente una fuente de electricidad en la verja. Vio una caja de fusibles de servicio en el muro cercano. Se lanzó hacia la caja. El niño en la ventana se rió y golpeó el cristal con el bisturí. En respuesta, los espectros de los pacientes avanzaron un paso y su zumbido se hizo más fuerte. Raúl abrió la caja de fusibles. Estaba llena de alambres y fusibles viejos. Vio un cable grueso y pelado que salía de la pared. El coro de espectros comenzó a gritar: «¡No toques! ¡Te quedarás!». Raúl agarró el cable pelado con el único objetivo de crear un cortocircuito. Un fuerte zape eléctrico lo golpeó. Su cuerpo se sacudió con la descarga y sintió un dolor agudo que le recorrió el brazo. Pero el efecto fue inmediato en el exterior. La multitud de espectros en el césped se convulsionó en un coro de gritos silenciosos. Se encogieron y se dispersaron, lanzándose hacia los árboles, disipándose en oscuridad. El poder de la IA había sido temporalmente roto. Raúl soltó el cable y cayó al suelo, respirando con dificultad. El candado de la verja principal seguía cerrado. Se arrastró de espaldas. Vio que en el aire, flotando sobre él, había un pequeño objeto de metal brillante que se movía lentamente. Era el bisturí antiguo del Doctor Sombra que había sido lanzado desde la ventana. Y en ese instante,
El candado de la verja principal se abrió con un clac seco. Raúl estaba tendido en el suelo. El candado de la verja se había abierto con un clac milagroso, pero el bisturí antiguo del Dr. Sombra flotaba sobre él, silencioso y amenazante. Los espectros se habían dispersado por la descarga eléctrica. La voz infantil del Dr. Sombra regresó, ahora susurrando directamente en su oído. No te vayas, el registro te reclama, el tiempo de tu internamiento ha llegado. Raúl se dio cuenta de lo que había sucedido. El candado se había abierto porque la energía había transferido la cerradura al bisturí. El bisturí era la clave final. El bisturí flotante se lanzó hacia el rostro de Raúl. Él rodó sobre su espalda, esquivando el ataque. El bisturí se clavó en la tierra justo al lado de su cabeza. Raúl se levantó, sin pensarlo 2 veces. Abrió la verja de hierro con un chirrido agónico y salió corriendo hacia la carretera. Mientras corría, el bisturí se desprendió de la tierra y lo siguió flotando, ganando velocidad. Raúl no tenía dónde ir. Su coche estaba demasiado lejos. Se lanzó a correr por la carretera. El bisturí estaba justo detrás de su nuca y Raúl sentía el frío del metal. De repente, una pequeña figura salió de los árboles al lado de la carretera. Era el niño poseído por el Dr. Sombra, que había bajado rápidamente del piso 2. El niño corrió hacia Raúl, extendiendo sus brazos. Su rostro estaba cubierto de la suciedad del hormigón. «Te encontré, compañero. Mamá quiere jugar», gritó el niño con la voz aguda del doctor. Raúl se dio cuenta de que si el niño lo tocaba, el Dr. Sombra lo poseería. Él miró a su alrededor. Vio un pequeño letrero de tráfico de metal, doblado y oxidado, que había sido arrancado. Raúl agarró el letrero con una mano. En ese momento, el bisturí flotante lo alcanzó y se clavó en su hombro con un dolor agudo. Raúl gritó, pero ignoró el dolor. Con el bisturí aún clavado se giró y lanzó el letrero de metal directamente a la cabeza del niño. El impacto fue seco. El niño cayó al suelo y se quedó inmóvil. En el mismo instante, el bisturí clavado en el hombro de Raúl se calentó bruscamente y se desprendió de su carne, cayendo al suelo. El grito del Dr. Sombra resonó desde el cuerpo inerte del niño, un sonido de dolor atronador que sacudió los árboles. Raúl sintió un alivio inmenso. Había noqueado al doctor. Se alejó del niño y corrió por la carretera hasta que vio las luces de la ciudad a la distancia. Cuando la policía lo encontró, su historia era confusa. Dijeron que lo había noqueado un intruso del manicomio. Raúl fue hospitalizado. Días después, mientras se recuperaba, el jefe de policía le trajo sus pertenencias recuperadas: su mochila, su teléfono, su cámara. «Encontramos su cámara en el césped, joven», dijo el jefe de policía, pero había algo extraño. La cámara estaba encendida y grabando. Raúl sintió un escalofrío. «¿Grabó algo?», el jefe de policía frunció el ceño. «Grabó el pasillo vacío, pero justo al final se ven unas siluetas transparentes que se desvanecen. Y encontramos esto, envuelto en una gasa, clavado en el trípode de la cámara». El policía le entregó un objeto. Era un pequeño bisturí antiguo y oxidado, envuelto en gasa. Raúl lo tomó, y en ese instante sintió que el aire de la habitación se congeló. El policía lo miró con confusión. «Pero el bisturí tiene un nombre grabado». Raúl se obligó a mirar la hoja del bisturí. El nombre era diminuto, pero legible. Decía: Doctora T.R. Alta, 1958. Y en la mano del policía, la cámara de visión nocturna de Raúl se encendió por sí misma. La voz quebrada y dulce de la mujer que lo había ayudado en el manicomio susurró a través de los altavoces de la cámara: «Gracias por la ayuda, Raúl, pero el registro no te deja ir sin un reemplazo. Ahora tú eres mi Dr. Sombra». Raúl sintió como el aire de la habitación del hospital se congelaba. En su mano, el bisturí antiguo del cirujano oxidado ardía,
La voz quebrada y dulce de la mujer, la doctora T.R., resonaba desde su cámara. Gracias por la ayuda, Raúl. Pero el registro no te deja ir sin un reemplazo. Ahora tú eres mi nuevo Doctor Sombra. El jefe de policía, sin comprender lo que sucedía, recogió el bisturí de la mano de Raúl. Joven, ¿qué está pasando aquí? Raúl intentó gritar una advertencia, pero sintió que su garganta se cerraba. Se llevó las manos al cuello. Su voz no salía. En su mente, la voz aguda y burlona del Doctor Sombra regresó, ahora distorsionada y furiosa. Idiota, ella te usó para salir. Ahora eres mi nuevo huésped. Raúl se dio cuenta de la verdad final. La mujer transparente, la doctora T.R., no quería que él escapara. Quería que él se convirtiera en el nuevo guardián de la locura. Ella era la verdadera entidad que controlaba el manicomio, liberada por la destrucción del corazón de la terapia. El jefe de policía, con el bisturí en la mano, se inclinó preocupado hacia Raúl. Necesito llamar a una enfermera. En ese instante, el policía se detuvo. Su rostro, antes lleno de preocupación, se quedó vacío, sus ojos fijos en el bisturí. El policía levantó lentamente el bisturí y lo golpeó con fuerza contra el panel de control que regulaba el aire de la habitación, justo al lado de la cama de Raúl. El golpe rompió el panel y un vapor frío y denso comenzó a salir del conducto de ventilación. El policía, con una risa gutural y grave, la risa original del Doctor Sombra, miró a Raúl. El diagnóstico se transfiere, muchacho. Ahora soy libre. ¿Y tú? Tienes trabajo en el ala de aislamiento. El policía arrojó el bisturí sobre la cama de Raúl. En ese momento, Raúl sintió una presión inmensa en su pecho y una visión fría en su mente. La imagen del ala de aislamiento A, con sus celdas oscuras y cadenas. El policía salió de la habitación, caminando con el paso lento y autoritario del director del manicomio. Raúl intentó gritar, pero su voz no salía. Se llevó la mano a la cabeza y sintió algo. Su pelo, largo y desordenado, se sentía rígido y duro como si llevara un sombrero de ala ancha que ya no estaba ahí. Se levantó de la cama, miró sus manos y vio, con horror, que las uñas de sus dedos habían crecido de golpe, volviéndose largas y afiladas, y sus manos se sentían frías y autoritarias. Raúl corrió al espejo del baño. Al mirarse, vio su rostro joven, pero sus ojos eran grandes y vacíos, y su boca se contrajo lentamente, abriéndose en una muesca amplia y silenciosa. El manicomio de San Gregorio había encontrado un nuevo director, y en su mente, la voz del Doctor Sombra susurró con calma triunfante: el registro te acepta. Tu primera tarea: necesitas una celda para la doctora T.R. y mi sombrero. Raúl, ahora poseído, se giró hacia la ventana. La oscuridad de la noche fuera del hospital lo llamó, y una nueva misión fría e implacable se grabó en su mente: regresar al manicomio de San Gregorio y restaurar el orden de la locura. Si el manicomio de las voces perdidas te ha quitado el sueño, comenta tu personaje favorito de la historia, el doctor, la doctora T.R. o Luis, y síguenos para que el ciclo de terror continúe.